Después de casi 2 décadas de ser condenado injustamente, este hombre por fin saldrá libre. Estas son 4 personas acusadas que eran inocentes. Dexter Psicosis. El video que verás a continuación representa a las personas que, siendo inocentes, tuvieron o están pagando condenas injustas, condenas que no solo son de carácter penal, también condenas por la misma sociedad, por delitos graves de los cuales no tuvieron nada que ver. Si eres sensible, mejor prepara un pañuelo para limpiar las posibles lágrimas que desbordarán de tus ojos, porque hoy te mostraré 4 ejemplos de aquello, algunos en los cuales, después de años de lucha, los acusados lograron salir en libertad limpiando su nombre, como lo había mencionado en anteriores videos, mientras que otros que, por el contrario, tuvieron un final bastante triste a continuación. Imagina perder tu adolescencia siendo culpado como una escoria de asesinar a alguien, cuando siempre fuiste inocente. John Boone pasó 17 años de su vida en una cárcel desde 1992 hasta el 2009, que se le otorgó la libertad condicional. Sin embargo, no fue sino hasta el 2018 cuando el tribunal descubrió fácilmente que las pruebas habían sido saboteadas en aquel momento en el que se buscaba al culpable del asesinato de un policía penitenciario. El 14 de agosto de 1991, 2 oficiales penitenciarios de Rikers Island recibieron disparos en su automóvil durante un robo. Uno murió. El oficial sobreviviente Robert Crowson declaró que los tiradores eran 2 hombres negros de piel clara de unos 20 años. Louis Scarella, un detective de la policía de Nueva York, acusó falsamente a John Boone de 14 años y a Rosen Hargrove de 17 por un aviso anónimo al día siguiente, aunque ninguno de los dos encajaba en las descripciones físicas proporcionadas por Crowson. Y fue el mismo Crowson que después incriminó a estos 2 hombres en una rueda de fotos organizada por el socio de Scarella. En noviembre de 1992, un jurado condenó a ambos adolescentes por asesinato en segundo grado. Pero después de muchos años injustos tras las rejas, en 2018 se demostró que el oficial encargado del caso había cometido graves fallas en el proceso, como el absurdo hecho de que metió la mano en un cajón lleno de fotos de los sospechosos y escogió la de John para dar por resuelto el caso, sin importarle que no hubieran pruebas para incriminarlo, alterando los resultados de la investigación y dando por concluido el tema. Ambos fueron exonerados de cualquier responsabilidad en el hecho y John fue indemnizado con más de $5 millones. Es entonces que cuando se le declaró inocente, la emoción de la jueza y las lágrimas de aquel hombre brotaron de sus ojos. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man, Your Honor. Y'all convicted and had a wrong man in prison, and now y'all still have somebody that's on the loose that's right now that killed someone, and that family out there running free, and I didn't deserve any of that stuff that y'all did. I want to say thank you, Your Honor, because it's been 27 years I've been fighting for my life. Imagina ser la persona más joven en ser ejecutada en la silla eléctrica y peor aún, por un crimen que no cometiste. Imagina que te separen del cobijo de tus padres y que entre lágrimas desees ir a casa mientras te atan de pies y manos para observar tu castigo por aquel delito del que jamás participaste. Algo tan horrible, desconcertante y descorazonador como lo que acabas de escuchar fue lo que le sucedió a George Stinney, que con tan solo 14 años se convirtió en la persona que te acabo de contar. El pequeño afroamericano fue puesto tras las rejas por el asesinato
asesinato de dos niñas de 11 y 8 años en Carolina del Sur el 24 de marzo de 1994. El juicio fue tan mal hecho que con tan solo 10 minutos de deliberación fue encontrado culpable. Sin embargo, en 2014, 70 años después de su muerte, George Steiny Jr. fue absuelto de sus cargos y su condena considerada como nula por parte del Tribunal de Carolina del Sur por severas inconsistencias en la investigación. El caso fue tan indignante que incluso inspiró a la película Milagros Inesperados, en el que se conserva la misma premisa de lo sucedido con George, además de ser un símbolo de lucha para aquellos inocentes condenados, en especial por el evidente racismo que siempre ha imperado en los organismos de justicia de los Estados Unidos. Tal vez nada le devolverá la vida a este pequeño mártir, pero al menos, aunque muchos años después, fue reconocida su inocencia y limpiado el nombre de este niño inocente. ¿Existe dinero en el mundo que pueda compensarte por pasar muchos años en la cárcel por un crimen que no cometiste? ¿Existe palabra para explicar lo que sentirías si después de 19 años la corte comprueba que finalmente no tuviste nada que ver con un crimen y eres declarado en libertad? Esta es la historia de Daniel Villegas, un hombre que, cuando tenía 17 años, fue arrestado por la policía del Paso, Texas, acusado de un doble homicidio. El hombre había sido acusado de asesinar a Armando Lazo y Robert Bobby en 1993, en el marco de una pelea entre pandillas. Los jueces lo declararon culpable únicamente fijándose en el testimonio de un amigo y un primo del detenido, pero en el 2018, después de una larga e injusta condena, ambos delatores confesaron que habían sido amenazados de muerte por la misma policía para que dieran esa declaración falsa, y en un nuevo juicio, Daniel Villegas fue declarado inocente. Sinceramente, las lágrimas que desbordaban de su rostro son compartidas para quienes nos ponemos en su lugar, y el grito de victoria por parte de sus familiares y cercanos que siempre creyeron en su inocencia lo dice todo. Texas versus Daniel Villegas, number 94 0D09328. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Dejé este caso de último, porque aunque los tres anteriores fueron bastante tristes como el caso de George Steiny, este es especialmente doloroso por los detalles, porque a diferencia de los demás casos, este fue el único que el protagonista no era consciente de lo que estaba viviendo, ni siquiera se enteró de que moriría, e inmerso en su inocencia, nunca borró la sonrisa de su rostro. Joe O'Reilly fue un hombre de 23 años con la mentalidad de un niño de 4 que fue condenado a muerte, como lo esperas, por un crimen que no cometió. Ocurrió el 14 de agosto de 1936. Dos pequeñas de 12 y 15 años fueron atacadas con un hacha y la mayor violada y asesinada. Todo esto mientras dormían en su casa en Colorado, solo por buscar un culpable fácil. Joe, quien deambulaba por el lugar, fue detenido por un oficial e interrogado. El hombre, incapaz de saber siquiera pronunciar bien las palabras, no entendió ninguna de las preguntas e inocentemente decía que era el culpable, lo cual le valió a las autoridades para condenarlo a la pena capital, a pesar de que el verdadero culpable dijo que él no había participado en el crimen y que se encontraba en los alrededores del lugar porque no tenía hogar. En la cárcel era el único al que los demás reos trataban con cariño. Durante toda su estancia solo jugaba con sus trenecitos de juguete. Nunca borraba su inocente sonrisa, aun estando en el corredor de la muerte. Cuando llegó su hora, le dijeron que lo iban a llevar a un lugar en el que no necesitaba sus trenes y le darían un arpa. Emocionado como se ve en esta foto, aceptó el intercambio. Se despidió de los demás reclusos con gran efusividad y pidió como última cena mucho helado que ni siquiera se pudo terminar, y antes de morir dijo que guardaría el resto para después de la ejecución.
palabra de la que ni siquiera sabía su significado. Por esto, hasta el día de hoy es conocido como el hombre más feliz del corredor de la muerte. Es así como con un nudo en la garganta damos fin a esta injusta y triste recopilación. Si aún deseas que llevemos este tema a una segunda parte, házmelo saber en la caja de comentarios. Las injusticias de la vida hacen que cosas como esta le puedan suceder a cualquiera solo por estar en el momento o el lugar equivocado. No todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó cómo hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.